Mi hermano siempre ha querido demostrar que Dios no existe. Lo he logrado, Michael, anunció triunfalmente anoche, pero no lo había hecho. Como descubriríamos al final de la noche, Jack había conseguido todo lo contrario, y por ello ambos pagaríamos las consecuencias. ¿Cómo dices?, pregunté, apartando la mirada de la pantalla del teléfono. Mi hermano se hundió en su chirriante sillón, con la mirada vacía clavada en la pared de enfrente, fijada en cualquier cosa menos en mí. Su perfil se desvanecía en una tenue piscina de luz naranja derramada por la lámpara de mesa a su lado. La sala se sentía más oscura en ese preciso instante. Apenas eran las 6 de la tarde. Minutos antes, el resplandor de la lámpara había delineado las sombras de la habitación con mucha más nitidez. La oscuridad arrebataba la luz, infestando la calidez y la seguridad del lugar con sus tentáculos en constante crecimiento. Tentáculos que se extendían hacia nosotros. Estas son observaciones que solo he asimilado tras reflexionar, pues nunca fui de dejarme llevar por el pensamiento mágico, ni por los espíritus, ni por la religión. En ese momento, mi mente racional simplemente compartimentó mis dudas, mis impresiones sobre la atmósfera disonante del salón. En su lugar, dejé que pensamientos desconcertados se apoderaran de mí. «Jack», insistí, sin poder contener mi risa, «acabas de decir lo que yo...» «Sí», interrumpió. «Me oíste bien. He probado que Dios no existe». Sonreí. «¿Cuál Dios?» «Todos». Siempre le decía a mi hermano que compartía su convicción, que yo era demasiado racional para creer en conceptos espirituales o religiosos. Sin embargo, él siempre afirmaba que eso no era suficiente. En nuestra juventud, una vez dijo, «No hablo de creencia, hablo de prueba». «No hay forma de refutar a Dios», señalé. «Nadie ha demostrado su existencia, entonces, ¿cómo demostraría su inexistencia?» La mayoría de las personas disfraza sus heridas de ansiedad con la religión. Para ellas es un bálsamo de consuelo, pero para Jack siempre fue todo lo contrario. Él se empeñaba en desacreditar todas las religiones, sin excepción. Para mi hermano, nada era más aterrador que la posibilidad de la existencia de una deidad, o incluso de múltiples deidades. «No debería existir algo tan poderoso», dijo. «¿No te asusta, Michael, la idea de algo que esté muy por encima de nosotros?» Me encogí de hombros. «Simplemente no creo que debas malgastar tu vida en esto. Es una obsesión, Jack». En ese momento, durante nuestra adolescencia, él ya había perdido 18 años en esa búsqueda, y yo, 12 años escuchándolo divagar sin cesar sobre el tema. Realmente creía que esa misión, ya fuera sagrada o impía, lo atormentaría hasta el final de sus días. Pero anoche se presentó un giro inesperado. Mi hermano, de 38 años, proclamó haber logrado algo imposible, algo que ningún otro ser humano había conseguido en toda la historia registrada. Ahora bien, Jack es un hombre increíblemente inteligente. Trabaja para la Agencia Espacial del Reino Unido, pero lejos de ser un genio de una generación. Y yo, para que conste, tampoco lo soy. Soy profesor de biología, pero ambos somos científicos. Diría que somos lo suficientemente inteligentes como para ser escépticos ante una afirmación histórica de tal magnitud. «Explica», pedí. «¿Cómo has probado que Dios no existe, o mejor aún, que ningún Dios existe?» Jack bajó la mirada, evitando encontrarse con la mía, y respondió, «Si esperas una tesis de 50 páginas con experimentos comprobados, te vas a quedar muy decepcionado. Entonces, si no lo has probado con ciencia, ¿cómo lo has hecho?», insistí. «Si empiezas a predicar sobre la evidencia de Dios, en la majestuosidad de la naturaleza, voy a desconectarme mentalmente. Así que, ¿puedes dejar de parloteo?», preguntó Jack. «No dije que no lo hubiera probado con la ciencia. Hubo una misión de la NASA el año pasado. Apenas me enteré de ella, y lo que aprendí lo cambió todo.
todo lo que sé que es cierto sobre las leyes de la física. Solo tuve acceso a una fracción de los datos del informe inicial, pero fue suficiente para convencerme. Dios no es real. Pues solo me estás dando una fracción de la historia, señalé con un dejo de ironía. Vamos, Jack, suelta lo que estés intentando decir. Hay un borde en nuestro universo. Finalmente se atragantó mi hermano. Y más allá de ese borde, no hay nada. No encontraron nada. Eso es lo que dice el documento oficial. Hallaron un abismo blanco, como si el espacio se hubiera invertido. Y eso es todo. El final de todos los finales. Nos quedamos en silencio por un instante. Una multitud de instantes incluso. Después de 3 décadas de vida, sé distinguir entre las verdades y las mentiras de Jack, su sinceridad y su humor. Esto era la verdad, no la burla. ¿Estás seguro de que no interpretaste mal lo que leíste?, pregunté. Estoy seguro, respondió rápidamente. Asentí. Bueno, ya habías mencionado antes que normalmente no tienes autorización para acceder a los documentos completos de la NASA. La información importante habrá sido redactada. ¿Acaso no habría datos que ofrecieran un panorama más claro? No importa, dijo. No importa cuánto haya sido redactado. Leí lo suficiente para comprender que no hay nada más allá de nuestra realidad. Ni puertas de perlas, ni un creador que nos vigile desde arriba, abajo o de los costados. Esto es una isla flotando en un abismo blanco. Ese es el universo. No es un plano infinito, ni una espiral con forma de rosquilla, ni una gran esfera semejante a un planeta. Tiene límites. Si viajas en cualquier dirección lo suficientemente rápido y lejos, llegarás al final. Pasarás ese final y entrarás en ese otro lugar. Un lugar que no es ningún sitio, que es la nada. Temblé mientras la habitación empezaba a oscurecerse aún más. La luz de la lámpara de mesa batallaba en vano contra la creciente penumbra del salón. Una vez más, con mi mente lógica al mando, desestimé aquello. Fue, en realidad, mi estómago el que percibió que algo no iba bien, empezó a retumbar, y su contenido se agitaba como una espesa masa batida. Mi cuerpo sabía que algo andaba mal, pero mi mente se negaba a admitirlo. Quizás siempre he sido más parecido a Jack de lo que quería admitir. Ambos nos esforzamos al máximo por creer en cualquier cosa, menos en Dios, en cualquier clase de poder superior. Sin embargo, anoche pensé justamente lo contrario. Por primera vez en mi vida me encontré en un estado agnóstico. ¿Qué opinas?, preguntó mi hermano finalmente. Fruncí el ceño. Que acabas de divulgar información altamente confidencial. Michael, gruñó. No lo sé, exclamé. Supongo que pienso que la idea de un universo finito con un borde, un maldito borde, es absolutamente disparatada. Y tal vez la NASA termine publicando su investigación, confirmando las evidencias del informe. Sería algo asombroso, pero aún así no probaría que Dios no es real, Jack. En ningún texto religioso se describe lo que esos astronautas vieron, dijo mi hermano, mientras metía la mano en su maletín y sacaba un grueso montón de documentos. Voy a publicar todo esto en línea. Quizás alguien allá afuera pueda completar los huecos. Cuéntenos sobre la información redactada a la que no se me ha permitido acceder. Eso tiene nombre, señor. Snowden, advertí levantando una mano para pedirle que se calmara. Relájate. Si filtras información clasificada, te meterás en un lío enorme. No trabajo para el gobierno estadounidense, replicó Jack, poniéndose de pie con los papeles fuertemente agarrados en sus manos. El mundo necesita saberlo. Tienes razón, ¿vale? Se ha omitido algo importante y alguien allá afuera sabrá de qué se trata. Y entonces todos podremos aceptar la verdad. Que la humanidad está sola, que no hay un gran y aterrador Dios vigilando sobre nosotros, que nosotros
Con un estruendoso estallido, el bombillo de la lámpara de mesa explotó, lanzando astillas de vidrio tanto en el interior de la pantalla como sobre la mesa de centro. Apreté mi pecho que latía con fuerza, intentando sonreír ante ese repentino y desconcertante momento, pero me encontraba demasiado absorto en la densa oscuridad de la habitación. Cada latido de mi corazón era más urgente que el anterior. Mi cuerpo me suplicaba que prestara atención, que hiciera algo. Y la última parte de mí, en unirse a ese coro de órganos aterrorizados, fue mi cerebro. Algo estaba sucediendo, algo que no podíamos explicar con la ciencia conocida. Para cualquier otra persona racional habría sido solo un bombillo fundido, pero tú no estabas en esa habitación. Yo sabía que era un presagio. «Jack», susurré, observando su silueta asomarse por encima del reposacabezas del sillón. Y entonces esa sombra se precipitó hacia abajo, se plegó sobre sí misma, como ropa suelta, y se desvaneció en el contorno oscuro del sillón. Grité, salté de mi asiento y saqué mi teléfono del bolsillo. Sin embargo, al iluminar el sillón, lo encontré vacío. Mi hermano había desaparecido. De manera increíble, se había esfumado en el aire en el transcurso de medio segundo. Temblando, barrí con la linterna de mi teléfono la habitación en penumbra, y entonces iluminé algo extraño. Más allá de la puerta del salón, en el vestíbulo, oscilaba una puerta abierta que daba a un armario bajo las escaleras. Al igual que el acto de desaparición de Jack, la puerta se había abierto por sí sola. Salí del salón y, con los ojos parpadeando de incredulidad, me acerqué a aquella diminuta puerta. Dentro de lo que debía ser un armario de apenas un pie de ancho y de fondo, se extendía un largo pasillo con paredes de caoba. Este corredor imposible había aparecido bajo la escalera de mi hermano, extendiéndose mucho más allá de los límites exteriores de su casa. Esas paredes de tablones estaban cubiertas de hojas de papel garabateadas con escritos que dolían a la vista. Y siguiendo el suelo embaldosado hacia la puerta al final del pasillo, se dibujaba un sendero de huesos recubiertos de sangre y carne. Eso me provocó un ataque de vómitos atónitos, y cuando volví a levantar mis ojos llenos de lágrimas, la habitación bajo las escaleras había cambiado una vez más. Se había transformado en un abismo blanco con un escritorio de madera en el centro, el único mueble en ese vacío. Encima del escritorio, rodando sin apoyo, había una pequeña esfera de cristal, una especie de bola de cristal. Dentro de la esfera reinaba una oscuridad salpicada de destellos ardientes, amarillos, verdes y azules. El mundo en la bola se parecía casi para mí al propio universo, un globo de la realidad. «¡Jack!», grité tontamente al vacío. En respuesta, la bola de cristal comenzó a rodar, y cuando el globo se desplomó desde el borde del escritorio, la habitación blanca se volvió negra, como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. Por última vez, abrí la boca para llamar a Jack, pero entonces vinieron pasos. Pasos atronadores, reverberando en las paredes de ese vacío infinito. Estaba convencido de que el lugar no tenía paredes. Estaba seguro de que carecía tanto de suelo como de techo, y que el escritorio no era más que una ilusión, como todo lo demás en ese lugar. Los pasos se acercaban. Se oían pisadas robustas, cargadas de una ira casi divina. Sabía que no se trataba de un hombre, que estaba enfurecido y que venía hacia mí. Aterrorizado, cerré de golpe la puerta del armario y tropecé torpemente hacia atrás. Me deslicé contra la pared hasta quedar sentado en el suelo del vestíbulo. Luego solté un grito de terror mientras las pisadas tras la puerta se volvían más intensas y cerré los ojos. Recé. ¿A qué? No lo sé. A cualquier y cada deidad que haya existido. Entonces escuché la puerta abrirse de golpe y apreté mis ojos aún más fuerte. Pero no vino nada. 10 o 20 minutos después, abrí los ojos.
La casa de mi hermano seguía sumida en la oscuridad, así que levanté mi teléfono y alumbré la entrada abierta bajo las escaleras. La habitación había vuelto a convertirse en un armario de almacenaje, y Jack no se veía por ningún lado. He pasado las últimas 24 horas buscándolo, pero sé que desapareció en ese pasillo de sangre y huesos. Rezo para que esos huesos no fueran suyos. Solo dejó el informe de la NASA atrás. Documentos que aún reposan sobre la alfombra de su salón. Cada vez que los miro, me duelen los ojos. Esferas vidriosas que parecen luchar ferozmente contra el vacío de mis órbitas. Es una advertencia. Hemos tomado el fruto prohibido, y mi única esperanza es no aprender más de lo que ya sé. Si llego a leer ese informe completo y lo revelo al mundo, enfrentaré el mismo destino que mi hermano, cualquiera que haya sido. El mismo destino, supongo, que debió haber caído sobre aquellos investigadores de la NASA. A menos que el error de mi hermano haya sido simplemente amenazar con compartir su conocimiento con el mundo. Conocimiento de un Dios o de algo que se supone que no debemos ver. En cualquier caso, debo aceptar que Jack no volverá. Se encontró con su final, un final peor que la muerte, infligido por algo que quizás ni siquiera fue Dios. No de cualquier Dios que conozcamos. Por el rabillo del ojo sigo viendo formas deslizándose fuera de la vista. A veces es un hombre, alto, imposiblemente tan alto que parece irreal. Sus extremidades se extienden hacia mi silueta aterrorizada. Otras veces es un destello de luz purulenta, luz viva que se mueve de manera errática. No importa qué forma se presente, porque todas son ilusiones, manifestaciones físicas diseñadas únicamente para tener sentido ante los ojos humanos. Porque la verdadera forma de esa cosa, si alguna vez llegara a verla, me llevaría a la locura.